Somos 32 participantes, por allí está también Johanna y don Rafael Villalobos, que son parte del equipo diocesano de Pastoral Social desde la oficina de Cáritas. Antes de la oración inicial, pues empezar dándoles alguna información breve. Ayer ustedes pudieron enterarse muy probablemente que nuestra conferencia episcopal terminó ayer su asamblea ordinaria de este año, siempre son en agosto. Estuvieron allá en nuestra Escuela Social Juan 23, donde el año pasado, en julio, hicimos nuestro retiro. Y ayer eligieron nueva junta directiva, quedando conformada en la presidencia por Monseñor José Manuel Garita Herrera, obispo diocesano de Ciudad Quesada. Como vicepresidente, Monseñor Mario Enrique Quirós Quirós, obispo diocesano de Cartago. Como tesorero, Monseñor Javier Román Arias, obispo diocesano de Limón. Y como secretario general, Monseñor Daniel Francisco Blanco Méndez, obispo auxiliar de San José. Monseñor Daniel había sido hasta ayer el obispo presidente de la Comisión de Pastoral Social Cáritas a nivel nacional, y al asumir la Secretaría General, pues el trabajo que implica la Secretaría General, además de que él tiene a cargo ser el responsable de la curia metropolitana en el manejo interno, ¿verdad? Entonces, el señor deja la Comisión de Pastoral Social Cáritas y la asume desde ayer Monseñor José Rafael Quirós Quirós, arzobispo metropolitano, nuestro arzobispo. Entonces, para explicarles un poco, la Comisión Nacional está conformada por el obispo presidente, un secretario ejecutivo que lo eligen los obispos y cada uno de los directores o delegados episcopales de Pastoral Social Cáritas. Entonces, ya ayer nos cambiaron la cabeza, ya conversamos con el señor José Rafael anoche un ratito, tratando de ponerlo al tanto de cómo ha venido trabajando la comisión y quién hace qué en la comisión. Y pues no nos queda más que rezar por los servicios asumidos por los distintos obispos en las comisiones y por la junta directiva de nuestra conferencia episcopal, en especial por su presidente, con quien ayer también por la noche tuve la ocasión de conversar un ratito y pues además de ofrecerle lo poco o lo mucho que uno puede aportar, ofrecerle las oraciones constantes por el servicio que Dios le ha encargado. Una vez hecha esa información, vamos a empezar nosotros nuestra formación y lo hacemos poniendo nuestra formación y nuestras vidas en las manos de ese Dios que tiene un designio amoroso con nosotros. Vamos a responder a cada frase que yo diga, vamos a usar como oración el Salmo 135. Entonces, a cada frase que yo diga vamos a responder, porque es eterna su misericordia. Y si gustan, activan el micrófono y todos respondemos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Respondemos porque Amén. Es eterna su misericordia a cada frase que yo diga. Dad gracias al Señor porque es eterna su misericordia. Es eterna su misericordia. Gracias al Dios de los dioses, porque es eterna su misericordia. Dad gracias al Señor de los señores, porque es eterna su misericordia. Solo Él hizo grandes maravillas. Porque es eterna su misericordia. Él hizo sabiamente los cielos. Porque es eterna su misericordia. Él afianzó sobre las aguas la tierra. Porque es eterna su misericordia. Él hizo lumbreras gigantes. Porque es eterna su misericordia. El sol que gobierna el día. Porque es eterna su misericordia. La luna que gobierna la noche. Porque es eterna su misericordia. Él hirió a Egipto en sus primogénitos.
porque es eterna su misericordia. Y sacó a Israel de aquel país. porque es eterna Su misericordia. Con mano poderosa, con brazo extendido. Su misericordia. Él dividió en dos partes el mar rojo. Eterna su misericordia. Y condujo por en medio a Israel. Que es eterna su misericordia. Arrojó en el mar rojo al faraón. Es eterna su misericordia. Guió por el desierto a su pueblo. porque Es es eterna eterna su misericordia. Él hirió a reyes famosos. porque es eterna misericordia, Dio muerte a reyes poderosos. porque es eterna Su misericordia. A Sihón, rey de los amorreos. misericordia, Y a Og, rey de Basán. porque es eterna Misericordia. Le dio su tierra en heredad. porque es eterna misericordia, En heredad a Israel su siervo. porque es eterna misericordia, En nuestra humillación se acordó de nosotros. porque es eterna Eterna su misericordia, Y nos libró de nuestros opresores. porque es eterna misericordia. Él da alimento a todo viviente. porque es eterna Su misericordia. Dad gracias al Dios del cielo. porque es eterna misericordia, Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el y ahora y siempre por los siglos de los siglos. Amén. Bueno, darle la bienvenida de nuevo a los que se han ido conectando allí en el transcurso. Ya vieron que a mí me sacó el internet hace un ratito, entonces no se asusten si me voy, intento volver lo más pronto posible. Vamos a intentar trabajar hoy desde esta plataforma con varios recursos. Siempre compartimos una presentación que se les va a hacer llegar a su correo desde el correo de la Pastoral Social y los materiales que usemos. La intención es que podamos ir conversando y conversando sobre esto, pues escogí el Salmo 135, donde el creyente que lo compone, acordémonos que los salmos son unos cantos, el creyente que lo compone va haciendo un recorrido por las acciones de Dios con el pueblo de Israel, su pueblo escogido, y va haciendo ese recorrido poco a poco, pero insiste que cada una de las acciones de Dios está movida o motivada por la misericordia de Dios hacia las personas. Y cuando hablamos de el designio amoroso de Dios por la humanidad, nosotros tenemos que estar conscientes que ese designio amoroso es un proyecto que Dios tiene desde el inicio de la creación del mundo y que llegará a su culmen, a su punto final en el último día de la historia, el cual el mismo Jesús nos había dicho, no sabemos ni el día ni la hora, quizás para decirnos que no nos angustiáramos por eso y que confiáramos más en ese Padre bondadoso que con sus palabras, que con sus actitudes, que con sus acciones vino a mostrarnos. Un Padre en el que podemos confiar porque su proyecto es un proyecto amoroso. Ya en otras ocasiones habíamos hablado de este tema, ya no me acuerdo hace cuánto, pero habíamos hablado de este tema a partir de un texto que narra la experiencia del pueblo de Israel, y yo quiero insistir en eso. Nosotros no somos creyentes por ideas, ni siquiera
por tratar de ser los menos malos. Claro, siendo creyentes se trata de que el Señor vaya transformando, digámoslo en clave cristiana, convirtiéndonos. Y aquí pienso en una expresión del libro que está ahí al final de los profetas en la Biblia, se llama el libro de las Lamentaciones, que reza: conviértenos, Señor, y nos convertiremos. Para no perder de vista que mi propia conversión, la del Padre David, la de cada uno de nosotros, es una acción de Dios, así como las que narraba el salmista. Una acción de Dios donde Dios manifiesta su fortaleza, su poder, a través de su misericordia. Suena contradictorio, ¿no? Porque hirió a reyes poderosos, mató a reyes famosos, dice el salmista, y suena contradictorio que esa fuerza, ese poder esté enraizado en la misericordia de Dios. En esa misericordia de Dios que no es una idea, que no es tampoco, y lo resume muy bien el Papa Benedicto en esa hermosa carta encíclica que nos dirige a toda la iglesia, pero en particular a nosotros, los creyentes que trabajamos en el área social. Su primera carta, Dios es amor, Deus Caritas Est, en el numeral número 1 de ella, cuando dice que no se llega a ser cristiano por una decisión ética, ni tampoco por una idea, sino por el encuentro con un acontecimiento, con Jesucristo muerto y resucitado. Entonces nosotros tenemos que comprender que Dios tiene un plan de salvación, de amor, de vida para la humanidad, que arranca con la creación. Vamos a hablar un poco de eso. Y que en esa creación, creada gratuitamente por Dios, arranca todo un proceso que tiene un punto culminante, que es Jesucristo. Jesucristo es el punto culminante de ese designio amoroso de Dios. Vean que no estoy usando la presentación porque eso está en la presentación, pero quisiera que conversemos un poco más así, sin pegarnos al texto de la presentación. El punto culminante es Jesucristo. De Jesucristo, muerto y resucitado, vuelvo a retomar la frase de Benedicto XVI, no se llega a ser cristiano si no es por el encuentro con un acontecimiento, con alguien, Jesucristo muerto y resucitado. Entonces, de Jesucristo se desprende el estilo de vida de la iglesia. Porque nosotros nacemos del acontecimiento pascual de Jesucristo. Por allá hay un canto que a veces usted y yo cantamos cuando tenemos chance de estar en misa a todo galillo, ¿verdad? La iglesia que nació en Pentecostés. En realidad, la iglesia nace de todo el acontecimiento pascual del que Pentecostés forma parte. Porque hay autores y hay santos que ven el nacimiento de la iglesia del costado abierto de Jesucristo en el momento de la crucifixión, como nos lo narra el evangelista Juan. El soldado que estaba allí al pie de la cruz, junto con María. Se puede acordar usted del Evangelio del domingo, en la fiesta de Nuestra Señora de los Ángeles, que fue el que nos regalaron. Junto con María, las otras mujeres, el discípulo al que Jesús tanto quería, el soldado que estaba ahí viendo que Jesús ya había muerto, toma una lanza y le traspasa el costado, al punto que brotan, dice el evangelista Juan, agua junto con la sangre. En una lectura más mística y espiritual de ese texto, muchos santos han visto en el agua el sacramento del bautismo por el que usted y yo nos incorporamos a la vida de la iglesia. Y en la sangre, evidentemente, el sacramento de la Eucaristía, de donde nos nutrimos nosotros para intentar parecernos cada día más a Jesucristo. Porque decía Santo Tomás de Aquino que la Eucaristía es el único alimento que al consumirlo nosotros
no nos volvemos más nosotros, como sucede con la comida cotidiana, sino que al consumir la Eucaristía nos volvemos más Él. Nos volvemos más Él y entonces se supone, ¿verdad?, que la Eucaristía va impulsando en nuestra vida los mismos sentimientos, las mismas actitudes de Cristo el Señor. Y por eso existimos nosotros como servicio en la vida de la iglesia para hacer visible, patente, el amor de Dios en el mundo, cuyo rostro más evidente, más palpable, tiene un nombre de alguien. Así lo pone el Papa Francisco en la carta de la bula convocatoria del ya lejano año de la misericordia que experimentamos nosotros a nivel mundial. Recién nombrado, el Papa Francisco convocó ese año de la misericordia en el 2013. Dice el numeral 1 de Misericordia Vultus: Jesucristo es el rostro visible de la misericordia del Padre. A ver, si nosotros queremos saber cómo es esa misericordia de Dios que nos narraba el salmista, como una experiencia de un Dios que mete en la historia, que a través de los acontecimientos de la historia sigue actuando. Si nosotros queremos saber cómo es esa misericordia, la referencia obligada tiene un nombre: Jesucristo, muerto y resucitado. Y ahora que hablaba de la sangre que representa simbólicamente a la Eucaristía, durante todos estos meses que muchos de nosotros no hemos podido participar con la frecuencia que quisiéramos de la mesa eucarística, aunque hemos participado de la celebración eucarística mediada por la tecnología como esta formación, a mí me asalta la duda de que a veces usted y yo pensamos que nuestra última comunión, que debe haber sucedido por allá del 6, 7 de marzo, porque después vino el cierre de iglesias acordado por nuestros obispos y después las medidas sanitarias acordadas por el Ministerio de Salud. Bueno, a mí me late que a veces nosotros pensamos que esa última comunión sacramental que tuvimos es como los productos que compramos para comer. Tiene fecha de caducidad, entonces ya se venció. Y entonces debería uno ir a revisar ahí adentro de uno, ¿verdad? Revisando la fecha de caducidad de la comunión, y eso no es cierto. Porque a quien recibimos en la comunión es al resucitado. Jesucristo muerto y resucitado. Es Él el resucitado que nos comunica la vida de resucitados para nosotros. Y entonces es esa vida, la vida nueva en Cristo, la que nos impulsa a seguir adelante. La que nos mueve a usted y a mí a estar involucrados en el equipo parroquial de pastoral social. La que nos sostiene en medio de tantas situaciones que nos toca vivir. El Salmo 135 narra un montón de situaciones que al pueblo de Israel le tocó vivir. Y sin embargo, el creyente que lo compone, insisto en eso, narra una experiencia de una fidelidad constante, una fidelidad de Dios que se mantiene funcionando todos los días de la vida y que no se detiene. Por eso cuando uno mira el actuar de Dios, necesariamente tiene que pensar en que Dios no se detiene, en que Dios sigue actuando en nuestra historia y actúa para nuestro bien. Son convicciones de nuestra experiencia de fe, aunque a veces a usted y a mí nos cueste ver esa acción de Dios en nuestra historia personal, en la historia de la humanidad. Y como se trata de una experiencia, pues nosotros tenemos que ser conscientes de que esa experiencia pasa necesariamente por descubrirse
y lo digo bien, ¿verdad? Descubrirse amado por Dios. Yo siempre que hablo de estas cosas digo la siguiente frase, a ver, y pienso en mi proceso de catequesis para la primera comunión, porque el de la confirmación, ¿verdad? Ya yo con los años que tengo y las canas que ya se me ven, mi proceso de confirmación no fue un año. Era de aquellas épocas en las que le daban a uno una charlita, medio le explicaban el sacramento y máximo 8 días después usted llegaba al templo de su parroquia con su padrino de confirma, medio entendiendo de qué se trataba aquel asunto y lo confirmaba. Entonces yo siempre insisto en que mi proceso de catequesis más intenso fue antes del seminario, y ahorita explico eso, fue el proceso de catequesis para la primera comunión. Yo soy de la generación de los últimos que hicimos catequesis en un año. Al año siguiente los obispos lo aumentaron a 2 y después a 3. Y yo recuerdo que mi generación, ¿verdad? Que todos andamos en los 45, la mitad de la década de los 40, todos decíamos en aquel momento, siendo unos chiquillos de 9 años, ¡qué salvada! No nos tocaron 2 años. Bueno, entonces mi proceso de catequesis, yo siempre insisto que mi catequista, que es una prima que vive al frente de mi casa, que fue catequista por años en la parroquia en la que yo crecí, me hizo un buen favor. Me insistió en que Dios me amaba. Pero lo más fregado no es eso. Lo más fregado de la experiencia cristiana es que uno pueda, conforme va avanzando en años, o como decía el Evangelio que ayer aquí en Ciudad Colón compartíamos de cara a la novena de la Virgen, ¿verdad? Que tenemos la patronal de hoy en 8. Como decía el Evangelio, conforme uno va creciendo en estatura, en gracia y en sabiduría delante de Dios y de los hombres, porque se trata de parecerse a Jesús, ¿verdad? También. Que uno pudiera ir profundizando poco a poco esa experiencia de dejarse amar por Dios, y eso es más difícil. A ver, cuando uno sabe que Dios le ama, es fácil, pero cuando uno hace experiencia hasta de sus propias limitaciones, ¿verdad? Con toda la realidad que eso supone. Esa experiencia que lleva a Israel, a Egipto, que lleva a Israel al destierro, esa experiencia que lleva a Israel a estar bajo sus opresores, como decía el salmista, que en el Antiguo Testamento se lee como una consecuencia de un pecado, entre comillas, fundamental del pueblo, que fue haberse apartado, haber roto la alianza con Dios. Entonces, cuando uno se percata que el amor de Dios es capaz de amarlo, y lo voy a decir tal cual lo pienso, con todo y que uno, como dice la plegaria eucarística cuarta, en muchas ocasiones hemos quebrantado tu alianza, pero tú, hablándole a Dios, nosotros, la comunidad creyente, la iglesia, pero tú en vez de abandonarnos, has sellado con nosotros, sus hijos, un pacto tan sólido que ya nada lo podrá romper. A ver, crecer en la convicción de que la alianza de Dios con nosotros, desde Dios, ¿verdad? Hacia nosotros, nada ni nadie la puede romper. Es la experiencia que narra Pablo en la carta a los Romanos, en el capítulo 8, cuando a nosotros nos cuestiona como creyentes, ¿quién podrá separarnos del amor de Dios? La aflicción, a propósito de todos estos meses sin comunión sacramental para muchos de nosotros. La tristeza, la espada, la muerte. Y remacha el apóstol diciendo, el apóstol que se descubre amado, ¿verdad? Remacha diciendo, estoy convencido que nada ni nadie puede separarnos del amor de Dios que se nos ha manifestado en Jesucristo. ¿Se acuerda que hace unos minutitos yo le decía, es que el rostro visible de la misericordia de Dios, el amor misericordioso de Dios tiene un nombre de persona para nosotros los creyentes? No es algo, tampoco son ideas. Pueden escribir un montón de libros sobre la misericordia de Dios. Nada más déjeme buscar uno, si lo encuentro rápido.
Es fácil porque es de una colección que cuando yo estudiaba en el seminario les decían las sandías. Las sandías, de una colección de Salterre. ¿Por qué las sandías? ¿De qué color es esto por fuera? Verde. ¿Y cómo son las sandías? Verdes por fuera y rojos por dentro, ¿verdad? Porque estos teólogos que publicaban en esta colección eran teólogos que se salían del común, de lo que se pensaba en los 80s, en los 90s y buena parte del principio de los 2000 en la teología católica. Entonces en el seminario nosotros decíamos, ya llegó la colección de las sandías. Era la colección de los teólogos como este, que se llama Walter Kasper, usted lo ubica, es el cardenal Kasper de Alemania, de quien salió un documento antier. El cardenal Kasper, que escribe este texto. Yo hubiera querido leerme el libro entero para estar conversando con ustedes de eso, no lo he podido leer entero. Este texto que se llama La misericordia, clave del evangelio y de la vida cristiana. Nada más leo la contraportada. Es de el autor, ¿verdad? Del prólogo de la última edición de este libro que publicara Salterre. Dice así: 3 días antes del comienzo del cónclave del 2013, recibí los primeros ejemplares de la edición española. Los puse en el equipaje para regalarlos a cardenales hispanohablantes. Durante el cónclave, el cardenal Jorge Bergoglio tenía su habitación en la casa de Santa Marta, justo enfrente de la mía. Esto me permitió aprovechar un encuentro casual para entregarle uno de dichos ejemplares. Cuando leyó el título, se emocionó visiblemente y dijo con toda espontaneidad: misericordia, questo è il nome del nostro Dio. Misericordia, este es el nombre de nuestro Dios. No podía imaginar yo que el cardenal Bergoglio leería el libro durante el cónclave, ni tampoco podía sospechar en aquel momento que unos pocos días más tarde se convertiría en el primer papa oriundo de Latinoamérica. Por eso el domingo siguiente a su elección como obispo de Roma, cuando oí y vi en televisión que el Papa Francisco mencionaba mi libro durante el Ángelus y declaraba la misericordia tema clave del nuevo pontificado, me sentí sobrecogido. La convocatoria de un año santo extraordinario sobre la misericordia fue para mí, como para la mayoría, una sorpresa adicional. Ese es el nombre de nuestro Dios, le decía el entonces cardenal Bergoglio, el autor del libro. Cuando uno liga el nombre, por ejemplo, cuando nosotros decimos que bendito sea el nombre de Jesús en las letanías que rezamos en la adoración eucarística, en realidad lo que estamos diciendo es que bendita sea la persona entera de Jesucristo. Porque el nombre en la Biblia designa a toda la persona y la palabra nombre referida a Dios habla de todo el actuar de Dios. Ese actuar que lleva a Dios a hacer una experiencia con su pueblo. Y se acuerdan que en algún año atrás, cuando hablábamos de esto, la cita bíblica que habíamos escogido era Deuteronomio 7:8. Nada más le paso rápido al texto del Antiguo Testamento. Padre, está hablando mucho del Antiguo Testamento. Sí, ahorita nos pasamos al Nuevo, porque ya llevo media hora hablando. El Señor no puso su amor en ustedes, ni los escogió por ser ustedes más numerosos que otro pueblo, pues eran el más pequeño de todos los pueblos. Mas porque el Señor los amó y guardó el juramento que hizo a sus padres, el Señor los sacó con mano fuerte y los redimió de casa de servidumbre, de la mano del faraón, rey de Egipto. Mas porque el Señor los amó, y ahí está la frase clave de ese texto del Deuteronomio. A ver, nuestra experiencia creyente parte de una realidad, de un hecho que se ha manifestado. Dios ama a todos los seres humanos y ama a su pueblo. La manera que Dios tiene para darnos a conocer su proyecto, su voluntad sobre usted, sobre mí, sobre cada uno de todos los que estamos hoy conectados en esta formación específica de Pastoral Social, 38 personas,
La manera de mostrarnos su voluntad y su proyecto es amándonos con todo, y que a veces usted y yo, desde nuestra perspectiva, creemos que no tenemos ningún mérito para que Dios nos ame. Claro, es que a veces uno mete las patas hasta el pescuezo, ¿verdad? En muchas decisiones y en muchas situaciones, pero por lo menos para uno como creyente debiera ser una experiencia, vuelvo a eso, una experiencia tan reconfortante, el saber que con todo y que uno mete la pata una y otra vez, porque ¿quién de todos los que estamos conectados hoy no se ha equivocado varias veces en su vida de creyente? Con todo y esto, Dios le sigue amando. A ver, ¿dónde diantres en el mundo cotidiano, en la vida de todos los días, puede encontrar uno un calibre de amor de ese tamaño? ¿Dónde puede experimentar uno un amor que, aún sabiendo que uno metió las patas, rompió la alianza con Dios, ese pacto de amor que ya nada lo puede romper, pero es que uno lo puede romper cuando uno se larga y dice, no quiero estar ahí, no quiero entrar en relación con Él? Un poco la experiencia que nos narraba Jeremías la semana pasada y esta, en las primeras lecturas de la misa, que el pueblo se largaba y volvía, se largaba y volvía. Bueno, es la experiencia también personal. Y es la experiencia de toda la iglesia. Muchas veces nos hemos apartado de ti, hemos quebrantado tu alianza. Reza la plegaria eucarística cuarta. Y vuelvo a insistir en ella. Pero tú, hablándole a Dios, en vez de abandonarnos, porque si Dios se hubiera, perdón que lo diga así, agüevado de la humanidad, dice, ya no más con estos condenillos desgraciados, y solo todo el tiempo andan buscándose otros dioses. Y para mí es esa convicción de un Dios que ama siempre, la que lleva al Papa Francisco, yo ahora no estoy siendo muy enredado, en Laudato Si, a decirnos que él tiene una convicción que el Creador nunca, nunca nos abandona. Y que es por eso que la humanidad tiene la posibilidad de cambiar. Porque Dios confía en nosotros. Por allí hay una frase de un autor que ahorita no recuerdo quién es, que dice que cada nacimiento de un niño, y hoy me toca ir a alumbrar en el nacimiento de la vida de la iglesia a las 11 de la mañana aquí en la parroquia a 14 niños, cada nacimiento de un niño muestra la esperanza que Dios tiene en la humanidad. Las que tienen hijos, los que tienen hijos, las que tienen nietos, nietas, los que tienen nietos, piénsenlo desde ahí. Sus nietos, sus hijos son la muestra del amor de Dios que nos dice que sigue confiando en la humanidad. En usted y en mí no hay otra humanidad, ¿verdad? Es que la humanidad así abstracto suena muy rico, pero la humanidad somos usted y yo, no hay otros. Y entonces de la forma en que nosotros experimentamos esa relación de bondad, de misericordia, de amor con Dios y desde Dios hacia nosotros, y con la limitación que tenemos usted y yo para responder de nosotros hacia Dios, en la forma en que experimentamos eso, así nosotros vamos a vivir la experiencia cotidiana con los demás seres humanos, que para nosotros, que llamamos a Dios Padre, como decía la segunda lectura del domingo en la fiesta de Nuestra Señora de los Ángeles, nos ha dado un espíritu que nos hace capaces de clamar, Abba, Padre. Para nosotros que llamamos a Dios Padre, ningún ser humano, ninguno, está fuera del círculo de nuestras relaciones de hermandad. Son nuestros hermanos. Y entonces de repente surge alguien, hasta en la vida parroquial, que nos dice que por qué diantres nosotros atendemos a los inmigrantes nicaragüenses, o por qué diantres nosotros atendemos a los habitantes de calle. Y cuento la anécdota breve, ¿verdad? El jueves se metieron a robar a las 11 de la noche en el hogar de Heredia, que en este momento está cerrado por la pandemia. Y quebraron una ventana y se llevaron un montón de pastas de dientes, unas Presto Barbas y unas toallas sanitarias. Fue lo que el ladrón pudo alcanzar, porque al lado adentro de la ventana había una reja. Bueno, a las 11:30 suena mi teléfono y me dicen, padre, le hablamos de la comandancia de Heredia. Aquí tenemos a una persona que supuestamente sustrajo unas cosas del hogar.
necesitamos que venga para que ponga la denuncia y recoja las cosas. Cuando yo entro, la persona está con una herida muy seria en una de sus manos porque fue la que usó para quebrar el vidrio y bueno, quebró el vidrio y se cortó. Y además se cortó cuando trató de meter el brazo para sacar las cosas. Yo me quedo viéndolo de lejos porque los de la fuerza pública no me dejaban acercarme y yo digo, caramba, este carajo va a comer al lugar. Bueno, regresé a casa a las 3 de la mañana, dormí 3 horas, ayer trabajé de ritmo normal hasta las 10 de la noche prácticamente y en la tarde fui a Heredia al hogar a ver el recuento de los daños, como dice Gloria Trevi, ¿verdad? Y entonces fui a ver qué había que hacer para reparar la ventana, evitar que se sigan metiendo y todas esas cosas. Cuando estoy ahí están las hermanas que nos ayudan a gestionar el centro y entonces ya habiendo recogido vidrios, recogido cosas, cambiado de lugar las cosas de la bodega para que no le queden cerca a ningún ladrón, buscando quien repare, ya me siento con ellas y me dicen, padre, ¿y quién era? ¿Usted sabe el nombre? Y le digo, sí, porque yo tuve que llenar la denuncia con el nombre de él. Se llama fulano de tal. A ver, yo no tengo derecho a denigrar a nadie porque es un ser humano que vale tanto como valgo yo en el corazón de Dios. Se llama fulano de tal. Inmediatamente las dos hermanas dicen, padre, ese muchacho viene aquí a comer. Entonces yo me volví y les dije, ya entendieron por qué no fui a la fiscalía, no solo porque lo sueltan 2 horas después, sino porque en el fondo esa persona va a seguir yendo al hogar. Y una solución, entre comillas, fácil para uno como creyente es decir, perdón la expresión, que ese desgraciado que nos hizo el daño no coma. A ver, pero si uno ha hecho experiencia de la misericordia que Dios tiene con uno, que usted y yo rezamos, es eterna, dura por siempre, no se cansa de actuar en nuestra vida. ¿Cómo diantres uno le va a negar un bocado a alguien que lo necesita? Ay, padre, me le está poniendo muy difícil. Sí, es que ser cristiano no es tan fácil. A mí también me cuesta, ¿verdad? Pero ahí es donde está mi proceso de conversión. Que lo lleva adelante, lo decía yo ahora, con el texto de Lamentaciones, lo lleva adelante Dios. Conmigo, por supuesto. Dios no me va a convertir con varita mágica, ¿verdad? Bling, y ya se convirtió. Como si fuera que lo van a uno convirtiendo. Yo espero que para bien, porque también hay experiencias que lo pueden convertir a uno para mal. Y entonces se complica la cosa. Pero es ahí donde uno hace experiencia, en medio de las experiencias cotidianas, de ese calibre de amor de Dios, que se anima a intentar hacer de su vida cristiana algo diferente. Porque diferente fue la vida de Jesús. Y ahora sí vamos a hablar de él, que es el culmen, porque ya he hablado de la alianza, del don de la creación. Y habíamos hablado en formaciones anteriores de cómo esa alianza, esa creación y la ley de Dios, los 10 mandamientos que usted y yo nos aprendimos en el catecismo, son un resumen de una experiencia de amor. 4 de los 10 mandamientos hablan de la relación con Dios y los otros 6 de la relación con los hombres y mujeres, nuestros hermanos. Entonces los 10 mandamientos son como un resumen, iba a decir una lista de chequeo también, para que usted y yo estemos revisando cómo anda nuestra relación con Dios, nuestro amor con Dios y con los hermanos, porque en esto de ser cristiano uno no puede desconectar la dimensión del amor a Dios de la dimensión del amor a los hombres y mujeres, nuestros hermanos, aunque nos cueste, aunque nos duela. Y no es fácil. Y no es fácil porque las personas decepcionamos a otros, porque las personas herimos a otros, porque las personas dañamos a otros, porque las personas nos enojamos unos con otros, porque tenemos intereses y porque el egoísmo a veces nos gana. Vean que no me estoy saliendo, me estoy metiendo en el plural. Porque a todos nos pasa. Entonces, amar al prójimo no es fácil. Y esa experiencia de amar al prójimo fue uno de los quicios fundamentales de la experiencia
de vida en sociedad del mundo occidental, más o menos hasta mediados del siglo XIX. De ahí para acá la cosa se descompuso peor, porque hemos ido perdiendo la capacidad de amar al prójimo. Porque ya no lo vemos como prójimo, ya no lo vemos como hermano. Entonces ahí, ¿verdad? Voy a hacer la derivación catastrófica. Si yo no soy capaz de ver a los hombres y mujeres como mis hermanos, la derivación catastrófica para la vida de un creyente es que uno deja de creer que Dios es un Padre que ama a todos. A ver, el problema no lo tenemos nosotros, los hombres y mujeres del siglo XX y XXI. El problema estaba ya instalado en la comunidad de creyentes en el siglo I, cuando en sus cartas el evangelista Juan le dice a sus compañeros de comunidad: quien dice que ama a Dios a quien no ve y no ama a su hermano a quien ve, y lo dice con toda la crudeza del caso, es un mentiroso. Porque nadie puede amar a Dios a quien no ve si no ama a sus hermanos a quienes ve. Y entonces la experiencia de amar al prójimo no es un prescindible o un accesorio que uno se puede quitar, como quitarse los anteojos, ¿verdad? Y decir, bueno, me la voy a jugar sin anteojos, pero ya estoy harto de andar con anteojos y no aguanto ni las orejas, y encima con la mascarilla puesta y uno inhala y exhala y empaña todo, ¿verdad? Y entonces no ve ni costra. No, la experiencia de amar al prójimo no es un accesorio de la experiencia cristiana. Y ahora sí, ¿por qué? Porque quien nos enseñó a amar al prójimo tiene un nombre de persona, se llama Jesucristo, y Él es el cumplimiento, el punto culminante del proyecto amoroso de Dios con la humanidad. En Él se manifiesta todo el amor de Dios de manera visible. La misericordia y la benevolencia que inspiran el actuar de Dios se hacen cercanas, visibles, patentes a cada ser humano en Jesucristo, la palabra de Dios hecha carne. El prólogo de San Juan exquisitamente dice que el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. La palabra habitar, en la mayoría de las traducciones se usa esa, es realmente limitada, porque la expresión en griego que San Juan usa es: puso su tienda entre nosotros. Poner la tienda en una cultura como la de Jesús y en la cultura de los pueblos nómadas del desierto, poner la tienda en medio de un campamento quiere decir que uno, el que pone la tienda, ¿verdad? Y en medio del campamento, quiere compartir toda su historia, toda su vida con aquellos que ya están establecidos en el campamento. Y el campamento es una instalación precaria, ¿verdad? Nadie se va a vivir en un campamento permanentemente. Por eso se llama campamento, porque es temporal. Dos derivaciones de eso. La primera es que Jesucristo quiere compartir todo lo que Él es con usted y conmigo. También lo hace en la Eucaristía, porque compartir la mesa en esa cultura judía es eso, compartir la vida de uno con los otros. Entonces, toda la vida de Jesús entra en nuestra historia, pone la tienda con nosotros. Esa es la primera derivación. Él quiere compartir su vida. ¿Cuál vida? La eterna, la que tenía junto al Padre desde la creación del mundo, con nosotros. Porque esa vida es la que Dios pensó para nosotros desde siempre. Que usted y yo le echamos a perder por jupones y porque queríamos ser como dioses, vaya al relato del Génesis en el capítulo 3. Es otra historia. Pero el proyecto de Dios es ese proyecto de abundancia de vida. San Juan lo resume muy bien en el capítulo 10, ¿no? Yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. A mí esa frase me hace cuestionarme todos los días de mi vida si lo que estoy viviendo en el día a día es consecuencia del proyecto de Dios conmigo y con la humanidad. Porque a veces uno se queja de las cruces que se le vienen encima, pero a veces esas cruces que se le vienen encima no son consecuencia del proyecto de Dios con uno. Son consecuencia de las malas decisiones que uno toma. Por jupón, por necio, por no escuchar la voz de Dios. Pero pone en la tienda, comparte su vida con nosotros. La segunda derivación que yo quiero insistir en eso
Y quizás esta pandemia nos ha puesto más en esa sintonía. Y digo quizás porque no quiero juzgar si usted y yo no hemos entrado en esa sintonía. Pero poner una tienda y que el campamento no sea permanente quiere decir que nuestra casa está en otro lugar. Y que nuestro tránsito en la vida cotidiana es temporal. Pareciera que usted y yo y la humanidad en general hemos perdido de vista eso y quisiéramos instalarnos permanentemente en la vida cotidiana como si esta no se fuera a acabar. Algún día se acabará. Yo molesto, ¿verdad? A veces cuando yo termino alguna oración con algún grupo o con alguna gente y termino usando aquella expresión que dice al final de la liturgia de las horas, el Señor nos bendiga, nos guarde de todo mal y nos lleve a la vida eterna. Entonces yo a veces molesto con la gente muy cercana y les digo, sí, pero todavía no porque hay mucho por hacer para que el reino se adelante cada vez más. Pero si al Señor se le antoja, por ejemplo, llevarme a la vida eterna hoy, más tarde, y estoy pensando concretamente en la Pascua que acaba de vivir alguien que hizo experiencia de ese amor de Dios y se lanzó a cuidar a los más desposeídos en Brasil. Y sí, hoy en la madrugada ha muerto Pedro Casaldáliga, el obispo de los pobres en Brasil, un obispo claretiano. Y cuando uno lee sobre su vida, uno dice, caramba, ¿cómo se la juega Dios para generar una conversión en el corazón de Pedro Casaldáliga que lo empuje a buscar el rostro de Jesucristo, fiel a aquello de Mateo 25? ¿Cuándo te vimos con hambre, enfermo, encarcelado? ¿Cuándo estuviste desnudo y te asistimos? Y Jesús se vuelve y les dice, cuando lo hicieron con uno de estos, mis pequeños hermanos, conmigo lo hicieron. Caramba, la experiencia de cómo Dios se la juega. Y yo creo que si cada uno de nosotros 38 narrara la experiencia de por qué uno empieza el proceso de conversión hacia el amor al prójimo, hay tantas historias cuantas personas estamos hoy en esta formación. Dios tiene caminos tan insospechados para valerse de cosas que a nuestros ojos son tan triviales para impulsar nuestra propia conversión. Recuerdo también la conversión del santo y mártir Óscar Romero. Cuando lo trasladan al arzobispado de San Salvador, en los años 70, el 78, por ahí, yo tenía 3 años de edad. Mucha gente en la sociedad salvadoreña decía, no va a pasar mucho, es un obispo tranquilo, un obispo sereno, de derechas, para ubicarlo en el espectro ideológico. Y comienza aquel obispo que venía de la diócesis de Santana a San Salvador a ver el sufrimiento de su pueblo, a sentir el sufrimiento de su pueblo, y comienza a vivir un proceso de conversión que lo lleva a ser mártir por amor, como lo ha denominado el Papa Francisco el día de su canonización. Lo lleva a entregar su vida por Jesucristo y por sus hermanos. Pienso en la vida de tantos hombres y mujeres, como usted, como yo, que hemos tenido una experiencia de encuentro con Jesucristo de la manera menos sospechada y de la manera menos aparatosa y menos estruendosa, a veces en lo sencillo del día. Y esa experiencia de dejarnos encontrar por Jesucristo nos empujó y nos lanzó a vivir de una manera diferente, creyéndole a Él. A Él que nos hace ver que nuestra vida y todo lo que nos desvela en esa vida cotidiana es algo temporal y que no estamos apegados a esa vida como si se fuera a acabar hoy y no quisiéramos soltarla. El Verbo hecho carne puso su tienda entre nosotros. Luego Jesús va a describir su ministerio con el significado profético del jubileo. En el Antiguo Testamento, las leyes jubilares que están en los libros de Levítico y del Deuteronomio, a las que el Papa San Juan Pablo II llama una especie de doctrina social de la Iglesia, señalaban una serie de medidas para reconstituir los vínculos con Dios y con el pueblo. Había que dejar descansar la tierra cada cierto tiempo. Había que condonar las deudas a los que debían. Y el Papa Juan Pablo II
en Tercio Milenio Adveniente, número 13, dice, no tenemos pruebas de que esto se haya echado a andar en la práctica tal cual se expresa en los libros del Antiguo Testamento, pero es ya una especie de doctrina social de la iglesia que busca una vida mejor para las personas. Y Jesús describe su ministerio con ese significado profético de las leyes jubilares en el capítulo 4 de Lucas, cuando dice, el Espíritu del Señor está sobre mí. Ahí en la sinagoga, en su pueblo, Él me ha enviado para liberar a los cautivos, para quitar el yugo que tienen encima los oprimidos, para sacar de las cárceles a los que están prisioneros, para anunciar un año de gracia del Señor. En la expresión año de gracia se habla de una palabra griega que se dice kairos. El kairos es un tiempo privilegiado de acción de Dios donde está haciendo toda su obra salvadora. Resulta ser que el kairos que inaugura Jesucristo con su vida, todo él es un momento que arranca con la vida de Jesucristo y terminará el día de la parucía, de la manifestación plena de Jesucristo al final de los tiempos. No se ha agotado. Sigue actuando. Hay una plegaria eucarística, ¿verdad? Vean que yo combino lo social, lo bíblico con la fuente litúrgica, porque hay un axioma de la vida de la iglesia que dice, lo que uno cree, eso reza, y lo que eso reza, eso cree. Y hay una plegaria eucarística de las de reconciliación que a veces rezamos en la vida de la iglesia, que dice, y ahora, mientras ofreces a tu pueblo un tiempo de gracia y reconciliación, lo alientas en Cristo para que vuelva a ti. Es decir, para que nos convirtamos, para que vivamos de una manera diferente. Pero esa manera diferente está inspirada por una experiencia, y perdón que insista tanto en esto, de dejarse amar por Dios. Y esa experiencia de dejarse amar por Dios implica saber perdonar. Sí. Yo a veces, ¿verdad? No lo hago con tanta frecuencia y en medio de la pandemia ha sido imposible hacerlo, pero a veces cuando estoy haciendo servicio pastoral en el confesionario, les digo, no es lo frecuente en mí porque mi trabajo pastoral casi que no me deja sentarme en el confesionario, pero yo a veces le insisto a la gente, antes de que se vayan, después de la absolución, que tengan dos certezas. Una, que Dios ya les ha perdonado. Porque eso es lo que pasa, ¿no? Es Dios el que perdona. La otra certeza es que si ya se confesó, que esos pecados para Dios y para uno ya no existen. Por eso cuando la gente llega y le dice, no, Padre, los mismos de la vez pasada, no son los mismos. Son las mismas acciones con otros pecados. Esas son las dos primeras convicciones. Pero también le digo a la gente, bueno, si ya Dios le perdonó y ya esos pecados no existen, perdónese usted mismo. Es decir, afloje esa carga, suéltela. Porque a veces uno es tan necio, ¿verdad? Que se confesó, pero sale de la confesión, sale del templo, caminó 5 minutos si acaso, ¿verdad? Y comienza a sacar el complejo de cerdito, ¿verdad? Usted ha visto los chanchitos cuando los bañan en el chiquero y quedan muy lindos, pero cuando les quitan la manguera del agua van y buscan todo el excremento y el barrial otra vez y se vuelven a revolcar y se vuelven a ensuciar. Uno tiene el complejo de chanchito, ¿verdad? Se confesó, Dios lo perdonó, se acabaron esos pecados, camina 10 pasos y empieza. Perdón la expresión. Pues pucha, yo qué malo que soy, qué desgraciado que he sido. Yo hice esto, yo hice lo otro. A ver, suelte, perdónese. Hizo en pasado, no lo está haciendo. Suéltelo. A mí también me cuesta, ¿no? A mí también me cuesta hacer experiencia del perdón de Dios tan profundo, tan fuerte, que yo también me tengo que perdonar desde ahí. A veces uno arrastra por años cosas en el corazón y en la cabeza que le impiden, que no le dejan ver la vida de manera diferente y darse cuenta ahí, viendo el actuar de Dios en su historia. Caramba, llevo 1 hora hablando. Le voy a agradecer a Rafa lo que me acaba de compartir y ahorita se lo leo.
en Jesucristo se cumple el evento, el acontecimiento decisivo de la historia de Dios con la humanidad. Jesús nos manifiesta de manera tangible, se puede tocar de modo definitivo quién es Dios y cómo se comporta con los hombres y mujeres. Él nos anuncia y hace visible, patente, la misericordia liberadora de Dios en relación con aquellos que encuentren su camino, comenzando por los pobres, los marginados, los pecadores. Por allí comienza Jesús. Y aquí entonces Rafa me ha compartido una frase del obispo Pedro Casaldáliga, quien falleciera ahora. El texto dice así: yo, pecador y obispo, me confieso de soñar con la iglesia vestida solamente del evangelio y sandalias, de creer en la iglesia a pesar de la iglesia algunas veces, de creer en el reino, en todo caso, caminando en la iglesia. Y es que a veces la envoltura externa de nuestras maneras de ser y de vivir muestran otros vestidos. A veces nuestra manera de ser en la iglesia nos hace dudar de si vale la pena aquella frase que usted y yo rezamos en el credo. Creo en la iglesia que es una, santa, católica y apostólica. Sí, a veces porque usted y yo, que somos la iglesia, no hay otros, ¿verdad? Lo que manifestamos no es el rostro bonito y el rostro misericordioso de Dios, sino el rostro de nuestros pecados, de nuestras experiencias difíciles, de nuestros destierros, de nuestros desiertos. Me encanta cómo empieza el textito que Rafa nos compartió. Yo, pecador y obispo. ¿Por qué? Porque cada uno de nosotros se sabe pecador. Se sabe pecador y entonces trae a uno al corazón y a la vida cotidiana aquella frase de aquel hombre que buscó y buscó tanto una fuente que le diera vida en plenitud. Y cuando la encontró, escribía en sus confesiones: tarde te amé, oh hermosura tan antigua, tarde te amé, yo te buscaba afuera y estabas tan dentro de mí. Ese hombre se llama Aurelio Agustín. Para nosotros en la vida de la iglesia le celebraremos dentro de 19 días con el nombre de San Agustín de Hipona. Un hombre que buscó por todo lado algo que le saciara el anhelo de eternidad. Por eso escribe: nos hiciste, Señor, para ti, y nuestro corazón está inquieto hasta que no descanse en ti. Buscaba por todo lado, buen orador. Y en Milán conoce a San Ambrosio de Milán y le escucha en unas predicaciones. Y Dios se vale de la mediación de San Ambrosio, limitada, de un pecador también, porque todos somos eso, para impulsar la conversión de Agustín. A ver, uno nunca va a entender cómo diantres Dios se la juega con la historia de uno para impulsar la conversión de alguien, incluida la propia. Yo tengo una anécdota ahí en el corazón, ¿verdad? De un colega mío, colega sociólogo, no cura, ¿verdad? Que en determinado momento, ¿verdad? En su historia personal, en sus búsquedas, se acuerda de su formación cristiana, después de haber militado unos 30 años, al menos en un ateísmo práctico y en la izquierda de este país. Se acuerda de su formación cristiana que su mamá le inculcara, siendo un niño, y llevándolo con 7 años a la parroquia donde vivía, para que el cura le tomara el Padre Nuestro, la doctrina, como se decía antes, ¿verdad? Y le diera la primera comunión, y el chiquito, ¿verdad? Con 7 años se muere del miedo y no puede decir la doctrina. Entonces el párroco le dice: no está listo para que comulgue. Y desde ahí empieza su pleito mental, ¿verdad? Con lo que él se imaginaba que era Dios. Bueno, después nos encontramos él y yo en ámbitos académicos y nos hemos tejido una gran amistad. Y en algún momento, ¿verdad?, de su vida, él decide volver a la experiencia eclesial buscando, al igual que Agustín, algo que le diera más densidad a su vida. Bueno, y me cuenta la historia de que se va a una vigilia pascual a una X parroquia. Cuando me dice el nombre de la parroquia, perdón, voy a decir la expresión como la pensé yo en esa conversación. Y dije: ay, jueputa, ahora sí se torció la chancha el rabo. Porque cuando me dijo: es que fui a tal parroquia, yo dije: ahora sí la chancha torció el rabo, porque el párroco de ese lugar tenía fama de ser groserito y de ser incomodito.
Y yo dije, ahora sí la chancha, hijo de puta, la chancha torció el rabo. Y me sigue contando la historia, ¿verdad? Que en la vigilia pascual, pues él fue y habían pocos fieles en ese lugar, por la hora y por esto y por el otro, y que el párroco, que en ese entonces era un sacerdote ya anciano, ya al verlo es un hombre más alto que yo, mide 1,80 y resto, y fornido, le dice que jale el cirio pascual en la procesión previa al pregón pascual. Y entonces me dice, y para mí, David, porque para él yo no soy el padre, soy David, y para mí ese gesto, y cuando me bañaron con agua bendita, fue el signo de que Dios me pedía despertar a una experiencia más intensa de dejarme encontrar por él. Bueno, entonces yo vuelvo y dice, ¿cómo diantres Dios se la juega con las mediaciones humanas, que somos usted y yo, para suscitar la conversión de alguien? Yo nunca lo voy a entender. Lo que sí sé es que Dios está actuando ahí. Y es una de las convicciones en mi camino de fe. Dios no me va a dejar botado. Dios no me va a olvidar. Dios me va a empujar con Él para que yo camine con Él. Porque estoy claro de que esa opción de Jesucristo por los pobres, los pecadores, los que no contaban a los ojos de la sociedad de su tiempo, esa opción es una opción que Dios ha hecho también por mí. Que en algún momento de mi historia, a veces más frecuente, a veces menos frecuente, estoy en esos grupos de los empobrecidos, de los marginados, de los pecadores. Tan es así que Jesús invita a seguir a gente de ese tipo y les dice, véngase detrás mío. Y en esa llamada manifiesta la gratuidad de Dios que ha hecho todo el mundo para que todos lo disfrutemos. Y ha optado por nosotros. Y entonces nos hace participar de esa gratuidad de Dios. Y nos regala gratis la relación de hijos de Dios a todos los hombres y mujeres. El evangelista Juan en el capítulo 15 lo resume en una frase muy sabrosa. A ustedes los llamo amigos. Ya no los llamo siervos, porque un siervo no sabe lo que hace su Señor. Entonces esto impone que para usted y para mí, usted y yo tengamos que movernos, y ya voy a terminar aquí para dejar un chance para preguntas, comentarios, tengamos que movernos a una experiencia de ser amigos de Jesús, y eso implica el trato frecuente, la escucha frecuente de su palabra, el trato frecuente con Él en la oración, la búsqueda insistente de la experiencia del amor de Dios. Voy a hacer una pausa, hacemos una pausa de unos minutitos para estirarnos y volvemos a preguntas y comentarios que pueden hacer por el chat. Ya regreso. Estamos para comentarios, preguntas y demás familiares. Nada más cierro la puerta de la oficina para que no se oiga el resto de la vida de la casa cural. Listo. Aquí estamos. Ok, preguntas. Bueno, por el momento, padre, tenemos aquí un comentario que dice, gracias, padre, por esta formación. En nuestras debilidades ante el servicio, usted siempre nos da una renovación, una fuerza para seguir adelante por su gran ejemplo. Gracias. Gracias por el comentario. Primero porque, a ver, uno hace lo que uno puede. Pero sobre todo cuando uno ha hecho la experiencia de que, como decíamos ahora, esa misericordia eterna se manifiesta en hechos patentes de la vida de uno, desde el día en que uno nace hasta el último día en que Dios lo llama. Y yo a veces en los funerales insisto en esa dimensión, ¿no? La vida cristiana, toda ella es una llamada. Porque
la experiencia de la muerte es un impacto muy duro y por lo menos a mí me gusta llevarle a la gente un poquito de consuelo en medio de ese dolor tan duro. Me gusta insistir en que la vida cristiana es toda una llamada, o sea, Dios lo llama a uno primero a la existencia en el vientre materno. Esa es la primera llamada que uno recibe, en realidad. Porque habiendo tantísimos espermatozoides que se pueden unir al óvulo, uno solo fue el que se unió y dio origen a mi vida. Y eso es parte de la providencia de Dios. Así como soy, con mis grandezas, con mis limitaciones. La segunda llamada que Dios le hace a uno es a la existencia. Nos llama a la vida en el vientre materno, nos llama a la existencia el día que nace. Para usted, para mí hay una fecha concreta. Todos tenemos una fecha de nacimiento. La que no sabemos es de cuándo nos vamos a morir, pero eso no debiera angustiarnos. Porque somos peregrinos hacia la casa del Padre. Eso habrá que profundizarlo en otra formación, probablemente. Ese peregrinaje y cuáles son las lógicas de la casa de Dios Padre, que están muy evidenciadas en el Padre de la parábola del Padre misericordioso que usted y yo llamamos del Hijo pródigo. Pero eso será de otra formación, no de esta. Dios lo llama a uno a la existencia, el día de su nacimiento, luego lo llama a la vida de santidad, el día del bautismo. Porque esa es la llamada cristiana más amplia, la vida de santidad. En el bautismo, ahí comienza, ahí arranca. También usted y yo tenemos una fecha específica de nuestro bautismo. Algunos la tenemos clara, otros no tanto. Pero como la vida está hecha de acontecimientos y ritos que son significativos, uno debiera tener claro su fecha de bautismo, como su fecha de primera comunión. Bueno, nos llama a la vida cristiana, a la santidad en el bautismo. Luego los llama a una experiencia específica para intentar ser santo en la vida cotidiana. Algunos de ustedes a la soltería, otros en el matrimonio, otros en la vida consagrada, otros en la vida de religiosas, otros en el sacerdocio, que son llamadas particulares para intentar ser santo. Por eso yo molesto a los seminaristas y les digo que el día que yo me muera, yo tengo varias preguntas que hacerle al Señor. Una de ellas es, ¿era esta mi vocación? Y que por lo menos para mí las respuestas del Señor pueden ser variadas. Puede ser sí, y se la jugó. Sí, y fue un desastre. No, y la pulsió. O no, y le echó a perder del todo. Pero es una pregunta que, porque yo estoy particularmente convencido que uno, en cuanto vocacionado al sacerdocio, al matrimonio, a la vida consagrada, a la vida religiosa, y ahora que estamos viviendo con 2 seminaristas aquí en la Casa Cural, les he insistido en estos días en eso, uno no está 100% seguro, de certeza absoluta de que esta es la llamada de Dios. A ver, desde el lado de Dios puede ser que sí, pero desde el lado humano uno siempre tiene cierto rango de incertidumbre. Porque a nadie se le ha parecido el Señor. Él le ha dicho abiertamente, esta es su vocación, métase por este camino, intente ser santo por aquí. Ahí le hemos ayudado a algunos curas, usted mismo en la oración ha tratado de descubrir si ese es el camino, pero certeza absoluta de saber que esta es la vocación de uno, por lo menos yo estoy claro de que no tengo esa certeza absoluta. De parte de Dios, yo creo que Él me ha llamado y me ha invitado a todo esto, pero yo no puedo decir, claro, es que esta es mi vocación. Aunque uno hace todo lo que puede para que el proyecto de Dios en esta vocación funcione medianamente bien. A veces sale, a veces no, con toda honestidad. Entonces ahí es donde yo creo que uno necesita darse cuenta que en la formación que nosotros hacemos no es solo comunicar conceptos, es sobre todo compartir una experiencia, una vivencia de lo que Dios ha hecho con uno. Segunda cosa, en la formación, por eso yo voy a la fuente litúrgica y vuelvo, y voy a la fuente bíblica y vuelvo, y voy al magisterio y vuelvo. En la formación uno tiene que aspirar a que esa integralidad de distintas fuentes contribuya a mejorar la vida de la gente. Porque estamos formando personas, no solo distribuidores de asistencia social o promotores sociales, estamos formando personas. Y creo que en estos 3 años y medio que el Señor nos ha regalado de compartir formaciones, eso ha sido una constante.
La otra cosa, a raíz del comentario, yo creo que uno tiene que ser capaz de contagiar esperanza. Y nos lo ha dicho el Papa a lo largo de esta pandemia, que nosotros contagiemos otra cosa que no sea el virus. Es más, me atrevería a decir que nosotros tenemos que hacer viral la esperanza, la caridad y la misma fe. Nos pregunta Silvia Picado, padre, ¿seré prepotente en pensar que sí es mi vocación? No, porque uno tiene indicios. Y a veces los indicios son muy evidentes, otras veces no. Pienso en la experiencia de grandes santos y santas que tuvieron noches oscuras en su experiencia de fe, no de un mes, ni de 15 días, ni de una semana. Por ahí cuenta un biógrafo de Santa Teresa de Calcuta que a esta pequeña mujer menuda de carnes, pero de una grandeza espiritual enorme, la asaltó la noche oscura en su espiritualidad 50 años. Y vean lo que fue capaz de hacer. O sea, Dios libre uno tuviera 50 años de vida oscura en la fe porque probablemente termina rompiendo la alianza con Dios. Pero hay convicciones, o sea, esa convicción de saber que Él está acompañándonos, que se hace compañero de camino, que la vida no me pertenece, ni las cosas que tengo me pertenecen, en el sentido de que son absolutos, eso le ayuda a uno a seguir aún en medio de las dificultades. Yo ayer me cuestionaba mucho en la oración de la noche, que estaba particularmente agotado por la experiencia de ir a poner una denuncia en la madrugada y dormir 3 horas para seguir trabajando. Ayer me cuestionaba en la experiencia de oración de la noche, ¿en quién estaba poniendo mi expectativa, mi esperanza? Porque si me quedo en el envoltorio humano de muchas cosas de la vida de la iglesia, uno podría tener los motivos para decir, apague y vámonos. Y hablo desde mi historia personal también, porque en muchas ocasiones tal vez mi vida no ha sido una manifestación y un testimonio de esa misericordia que en Jesús se hace visible. Pero me cuestionaba mucho en todos estos meses en quién he puesto yo mi esperanza, mi confianza. Y el mismo Dios me ha mostrado que vale la pena poner la confianza en Él cuando uno ve que no hay salidas humanas. De repente sucede algo que uno no puede explicar humanamente hablando. Cristianamente sí, pero humanamente no puede explicarlo. Y de repente se resuelve la situación de la manera menos sospechada por uno. Y entonces allí es donde uno dice, bueno, aquí las manos las metió Dios y se metió de cuerpo entero a que esta cosa cambiara. Pero implica estar atento, con los ojos abiertos, con los oídos bien dispuestos, con el corazón bien dispuesto, para captar esa presencia de Dios en el camino de la vida cotidiana, acompañándonos. Un poco lo discutía con los señores obispos el miércoles por la noche, en una sesión de trabajo que me pidieron tener con ellos. Cuando yo les decía que nosotros teníamos que ir perfilando. A ver, hemos vivido 100 años como provincia eclesiástica. Y la celebración se cierra en febrero del año entrante, si Dios quiere. Yo le decía a los obispos que tenemos que ir perfilando los rasgos, las pistas, para hacer una iglesia que así como se siente acompañada por su Señor en el camino de la vida, como reza la plegaria eucarística primera de diversas necesidades, Dios guía a su iglesia que dice que hoy acompañas a tu iglesia peregrina con la fuerza de tu espíritu. Así como nosotros tenemos esa convicción, tenemos que ir transformándonos en una iglesia compañera de camino, acompañante de los hombres y mujeres como personas y de la sociedad que esos hombres y mujeres formamos. Entonces ahí es donde uno necesita ir traduciendo las convicciones que vive en la experiencia personal a gestos concretos. Y yo le decía a los obispos, necesitamos lanzar unas pistas de cómo ser una iglesia que acompaña a los hombres y mujeres en su historia concreta. Y digo pistas porque no se trata de que uno les ayude haciendo todo el camino, no, es que se lanzan las pistas y cada parroquia con su párroco, con su consejo de pastoral, también el consejo económico porque se ocupa recursos para hacer algunas cositas, ¿verdad? Puedan discernir cómo aterrizar esas pistas
para ser iglesia que acompaña en cada comunidad parroquial. A ver, es el mismo desafío de los planes pastorales. Los planes pastorales son cosas muy generales, pero el aterrizaje concreto de eso general tiene que discernirlo, y es la palabra precisa, ¿verdad? Perdón que sea tan ignaciano ahí, siguiendo a San Ignacio de Loyola. Tiene que discernirlo la comunidad completa, con sus pastores, con su gente. Y el discernimiento es ir a rastrear, y aquí es San Ignacio, ¿verdad? Ir a rastrear el proyecto de Dios, la voluntad de Dios en esa comunidad. Y entonces, ¿cómo? Para, a ver cómo lo digo, para plasmar, para hacer vivo el proyecto de Dios como una comunidad de creyentes que peregrina en tal territorio que es la parroquia. ¿Cómo esa comunidad encuentra los caminos para vivir lo que el plan pastoral dice? A mí me llama la atención, ¿verdad? Estos meses hemos venido haciendo procesos formativos con consejos de pastoral vicariales, con consejos parroquiales de pastoral. Hemos venido trabajando con los sacerdotes, y a mí lo que me sorprende es que muchos de nosotros, los sacerdotes, esperamos que el plan pastoral sea un manual que me diga, si en caso de hacer A, va a tener B. Si hace C, va a producir D. Si hace X, va a producir Z. No, eso no es un plan pastoral, eso es un recetario pastoral. Y no funcionan los recetarios. En el sentido de que la realidad de una parroquia X, en una arquidiócesis como la nuestra, tan poblada y con 110 parroquias, somos la diócesis de más parroquias en este país. La realidad de cada parroquia tiene situaciones muy específicas. Y en esas situaciones específicas, bueno, usted lee lo que dice el plan pastoral y dice, caramba, hay que jugársela y hacer esto y esto y esto para que eso se pueda cumplir. Y esa ha sido una convicción que yo he tratado de transmitirle, por ejemplo, al señor arzobispo todo este tiempo. Porque cuando uno va a las parroquias rurales de nuestra comunidad diocesana, en la Gloria Puriscal, Acosta, Puriscal mismo, Guayabo de Mora, que lo tengo aquí a unos kilómetros, Tabarcia, La Legua de Acerrí, sigo, San Gabriel de Acerrí. Bueno, cuando uno va ahí y ve la vida de la gente, y uno dice, caramba, convocar a la gente a un taller de X cosa, todos juntos en el centro parroquial. Hay gente que tiene que viajar 2 horas para llegar al centro parroquial de una parroquia de esas. Y que le dicen a uno muy honestamente, padre, yo me tengo que echar 4 horas en carro o en moto para llegar, para estar 1 hora y media ahí sentado, mejor no voy. Porque en su análisis, entre comillas, costo-beneficio, es más costoso viajar 4 horas que una formación de 1 hora y media. Ustedes saben que a mí no me agrada tanto el contacto tecnológico como este, pero es lo que tenemos hoy. Y allí es donde necesitamos ir discerniendo qué nos funciona y qué no. Uno tiene indicios de lo que puede funcionar en el proyecto de Dios, y eso lo empuja a uno. Discernir en comunidad, nos dice Patricia Elizondo, puede ser un reto indispensable. Yo creo que es indispensable, es necesario. El discernimiento comunitario. Y a ver, y cuando uno toma decisiones, y esto sirve para la vida personal, para la vida comunitaria y para la vida diocesana, cuando uno toma decisiones, tendrá que hacer acopio de aquel principio que San Ignacio de Loyola escribiera en el libro del discernimiento de los espíritus, de sus ejercicios espirituales. Vamos a ver, tengo que hacer una pausa. La toma de un principio que San Ignacio de Loyola escribe en el libro, es decir, el capítulo, así se llama, libro, del discernimiento de los espíritus dentro de los ejercicios espirituales ignacianos, su obra más conocida, y es aquel principio que dice, si al tomar una decisión te produce tranquilidad y paz, viene de Dios. O sea, no puede ser que la vida de uno, y ayer lo comentaba con los seminaristas aquí, no puede ser que la vida de uno pase de ansiedad en ansiedad como cristiano, porque esa ansiedad no viene de Dios. Esa intranquilidad no viene de Dios. Y entonces aquí habrá que revisar el modo de relacionarnos entre nosotros.
Ya ustedes me han oído otras veces, pero a mí me cuestiona profundamente ese estilo de vida que tenemos los curas, como ustedes los laicos, primordialmente, y de decirles, mire, necesito hablar con usted, pero venga de en 8. Y entonces usted se va para la casa después de la misa pensando qué diantres habrá hecho mal, porque el ser humano tiende a pensar en lo malo, no en lo bueno, que el padre le está diciendo que venga a hablar con él dentro de 8 días. En esos 8 días usted traga tanta ansiedad y es tal el desgaste emocional que usted el día que llega frente al párroco, el párroco le puede decir, súbase al campanario y tírese de cabeza, que usted le va a decir que sí. Porque llega desarmado emocionalmente. Porque ha pasado una semana comiendo ansiedad. Si algo te produce paz, viene de Dios. Si no, viene de otro lado, pero no de Dios. Dios nunca será la fuente de la inquietud. Y vuelvo a citar a San Agustín. Nos hiciste, Señor, para ti, y nuestro corazón está inquieto hasta que no descanse en ti. Cuando uno profundiza la relación con Dios, las inquietudes no es que desaparecen, pero adquieren su justo lugar. Su justo lugar como hechos y situaciones momentáneas. En una vida momentánea. Usted y yo somos peregrinos hacia la casa del Padre. Por eso la tienda que el verbo pone entre nosotros es una tienda que es provisional, en el sentido de que a usted y a mí nos jalan no a vivir en la tienda, sino en la ciudad de Dios, para citar a Agustín también. Son las 10 de la mañana, nos queda media hora. Me parece que Rafa quería, había levantado la mano. Rafa, dele, Rafa. Ahí. Bueno, buenos días para todos y todas. Un gusto de compartir esta mañana con ustedes. Y qué bonito toda esta formación y cómo empezó el Padre David hablándonos de la misericordia, cómo el pueblo de Israel va haciendo un recuento de toda su historia y dice, el Señor creó los cielos porque es eterna su misericordia. El sol que gobierna el día porque es eterna su misericordia. La luna que gobierna la noche porque es eterna su misericordia. Y nos libró de nuestros opresores porque es eterna su misericordia. Y yo pensaba, qué bonito que al igual que el pueblo de Israel hace un recuento de todo lo que Dios ha hecho en sus vidas, manifestándose siempre con misericordia. Qué bonito que nosotros y nuestras comunidades y nuestras familias pudiésemos hacer un recuento de toda esta historia de misericordia de Dios con nosotros. No sé, por ejemplo, decir en nuestra vida, el Señor nos dio esta familia porque es eterna su misericordia, con todos los defectos que pueda tener la familia. El Señor me concedió nacer en este país porque es eterna su misericordia. El Señor me ha manifestado su amor en el bautismo porque es eterna su misericordia. El Señor me ha permitido ser parte de esta comunidad eclesial porque es eterna su misericordia. Y esto nos va a ayudar a profundizar cada vez más en este camino de amor, de fidelidad del Señor para con nosotros, ¿verdad? El Señor me manifestó su perdón en esta ocasión concreta, porque es eterna su misericordia. El Señor ha sido fiel en los momentos de infidelidad mía, porque es eterna su misericordia. Y así ir haciendo todo este recuento para profundizar en nuestro interior de que de verdad es cierto. Como dice el Papa Francisco, el nombre de Dios es misericordia. Y hoy que vivimos en un mundo y en ambientes tan faltos de misericordia, tan faltos de amor,
tan faltos de comprensión, donde lo que priva generalmente es el juicio, la crítica, el burlarse de los demás, el juzgar a los demás. Estamos llamados a ser misericordiosos. Decía el Papa Francisco, en un mundo que vive como en un océano de indiferencia, estamos llamados a ser islas de solidaridad, de misericordia. Y pienso que es fundamental que cada uno de nosotros pueda experimentar en su propia vida, de verdad, esta gratuidad del amor de Dios para poder manifestarlo a los demás. Porque depende cuál es nuestra experiencia de Dios, así va a ser nuestra relación con los demás. Si la experiencia que tengo yo de Dios es que es un Dios juez, un Dios que siempre está vigilándonos para ver en qué nos equivocamos y castigarnos. Si la experiencia que tengo de Dios es un Dios que lo que le importa son las normas, las reglas, entonces así voy a relacionarme con los demás. En cambio, si la experiencia que tengo de Dios es como la que el Padre David nos ha ido haciendo un recuento de toda la Escritura en el Antiguo y Nuevo Testamento, de un Dios misericordioso, bondadoso, lento para enojarse, rico para perdonar, como dicen los salmos, entonces así va a ser nuestra relación con los demás. Y cada uno de nosotros en la iglesia, en las pequeñas comunidades donde estamos llamados a hacer ese reflejo, ¿verdad? Dice el Papa que Cáritas es la caricia de la iglesia a su pueblo. Y entonces los que somos papás o mamás, que hemos acariciado a nuestros hijos en las buenas y en las malas, cuando se han caído, cuando todo les ha ido bien, ellos pueden experimentar a través nuestro realmente este amor del Señor. Y en la iglesia, y específicamente la pastoral social de nuestra arquidiócesis, cada uno de nosotros que conformamos estos equipos, estamos llamados a eso, a poder comunicar al otro esta misericordia de Dios. No simplemente a entregarle un diario de comida, sino que esta persona pueda experimentar de verdad que la iglesia le refleja el amor misericordioso del Señor. Y sabemos que esto no es sencillo porque ahora que se habla tanto del virus, ¿verdad? Parece que se nos metió un virus en la mente y en el corazón que nos hace dudar, desconfiar de que esto sea cierto, ¿verdad? Si Jesús nos dice, Dios es nuestro Padre. San Pablo dice, ustedes han recibido en un espíritu de esclavos, sino de hijos, que nos hace llamar Abba, Padre. Él está con nosotros. Dios es amor, dice San Juan. Entonces, ¿por qué nos cuesta tanto creer esto? Y decía un amigo, dice, es que parece que se nos metió un virus, como en la computadora, cuando se le mete un virus y empieza a trabarse y ya no funciona bien, parece que así también se nos ha metido un virus en la mente y en el corazón, a nivel personal, de comunidad y de iglesia, como que nos hace dudar de esto, desconfiar. Y entonces pienso yo que este día es como un llamado que el Señor nos hace para recuperar esta convicción profunda de su fidelidad, de su amor, de su misericordia y poder reflejarlo a las demás personas. Hoy que ha fallecido este gran ser humano y gran pastor, Monseñor Casaldáliga, él vivió en unas comunidades muy necesitadas de Brasil, manifestándole a los más vulnerables, a los indígenas y campesinos, que Dios les amaba y que tenían su dignidad, su valor, que estaban llamados a una vida digna. Y por supuesto todo esto le trajo complicaciones, amenazas de muerte de personas y de grupos que no estaban de acuerdo con que se tratara con dignidad a los indígenas. Fue así que hasta él ya decidió no volver a España, porque si regresaba a España no lo dejaban entrar de nuevo a Brasil. Y toda su vida la dedicó a la gente más necesitada. Y decía él que estamos llamados a ser este reflejo de amor para las
necesitados, para todas las personas, que todos podamos experimentar de verdad que Dios es misericordia. Y ojalá que así sea, y eso es nuestra convicción y nuestro deseo también como equipo de Pastoral Social. Gracias, Rafa. ¿Alguna otra pregunta o comentario que quieran hacer? Gracias, Rafa, por tus palabras, por tu ratito. Así como yo soy deudor de la espiritualidad ignaciana, Rafa es deudor de la espiritualidad claretiana a la que pertenecía Monseñor Pedro Casaldáliga. Y en la iglesia hay muchas espiritualidades. Hace unos días, cuando hablábamos con los consejos de pastoral desde el equipo asesor del vicario general de pastoral sobre espiritualidad del acontecimiento, yo insistía en que teníamos que crecer en la capacidad de validar, para decirlo de algún modo, eso es de respetar, de tomar lo bueno que hay en las distintas espiritualidades de la vida de la iglesia. Por dicha, la iglesia no es un conjunto de clones, todos somos igualiticos. Por dicha, porque el Espíritu suscita distintos dones, distintos carismas. Estoy seguro que entre nosotros 42 que hoy estamos aquí, hay tantísimos dones, tantísimos carismas particulares, muy específicos que el Señor ha suscitado en usted y en mí, que nos permiten ser la iglesia que somos. La iglesia que muestra un rostro diferente, la iglesia que acoge, la iglesia que cuida, la iglesia que es madre y que muestra las entrañas maternas y misericordiosas de Dios a sus hijos. Entonces, yo creo que ahí hay que ir creciendo en ese proceso humano y espiritual, en ese proceso de vida, para decirlo en una única expresión. Hay que ir creciendo en valorizar las distintas espiritualidades. Así como Rafa hablaba de un virus que se nos ha inoculado, se nos ha metido, nosotros tenemos otros virus metidos en la vida de la iglesia, que es querer uniformarnos a todos y querer ver a todos igualiticos. A ver, la espiritualidad de cristiandad es muy específica. La espiritualidad del movimiento Encuentros Matrimoniales es muy específica. La espiritualidad de hombres, mujeres en victoria y todo lo demás es muy específica, pero le aporta a la vida de la iglesia. Y eso es lo que uno tiene que mirar. A ver, cómo los dones y los carismas, y esto es de otro tema de formación, ya tenemos como 10 pendientes, ¿no? Cómo los dones y los carismas contribuyen a generar la comunidad, a sentirnos comunidad. Estoy leyendo un libro de un filósofo que se volvió famoso desde antes de la pandemia. Tiene una familia como desde hace unos 3 años. Es de origen coreano, estudió filosofía, se doctoró en filosofía en Alemania y estudió teología en Alemania. Se llama Byung-Chul Han. Yo estoy leyendo un librito de Byung-Chul Han que se llama La desaparición de los rituales. Yo tengo un doble propósito con el libro, ¿no? Tratar de entender por qué el autor plantea eso, pero sobre todo por un proyecto personal que pasa por una investigación que tiene que ver con eso, con los rituales. Porque nuestra ritualidad se ha ido, para decirlo de algún modo, acartonando, volviendo de cartón. Y cuando digo rituales no me refiero solo a los sacramentos, ni solo a las oraciones, sino toda la vida social está atravesada por ritos. Desde el primero que uno hace cuando se levanta, si es que se levanta y va y se enjuaga la boca y se lava los dientes, aunque no haya comido nada en toda la noche, después va y pone el agua para hacer el café y prende el coffee maker y se devuelve y se mete al baño. Todos esos son ritos y póngase atención porque usted y yo repetimos esos ritos una y otra vez inconscientemente, pero en todos esos ritos se manifiesta nuestra vida cristiana. Entonces, este autor dice que los ritos bien vividos contribuyen a sentirnos comunidad y que si los ritos van desapareciendo, no nos sentimos comunidad. En estos días de pandemia,
hace unos días alguien publicaba en un diario de circulación nacional el asunto de que ojalá desaparecieran los ritos funerarios y que a todos los muertos por COVID los incineraran y que se suprimieran los ritos funerarios. Y que solo fuera un asunto de que el que puede pagar la incineración, que lo incineren y listo. Pero que no se hagan ritos funerarios. A ver, esa es la invasión del Dios mercado, porque el que puede pagar, paga y el que no, no. Del Dios mercado en los ritos funerarios que son tan significativos para cualquier creyente y para cualquier ser humano, ya fuera de la esfera de creyentes, para cualquier ser humano, porque implica la ruptura, la despedida, digámoslo en clave creyente, la desaparición de su rostro delante de nuestros ojos, como reza, implica todo un proceso humano, más que cristiano, de desligue de aquel que falleció. Para nosotros los cristianos el desligue es temporal. Pero en una sociedad en que desaparezcan los ritos, y no solo los funerarios, estamos metiéndonos en una vida muy complicada como sociedad. Porque la sociedad está hecha de ritos. Desde bañarse todos los días, apenas se levanta porque hay que ir a trabajar, aunque ahora con la pandemia algunos nada más se maquillan, se lavan la cara, se quitan las lagañas y se ponen la ropa que van a trabajar y están en chancletas y en pijamas. Bueno, desde eso, la vida está atravesada por esos ritos que van repitiéndose y le van dando sentido a la cotidianidad. Y ustedes y yo hemos escuchado, por ejemplo, la gente que dice, es que la misa siempre es lo mismo. No, no siempre es lo mismo. Para nosotros los que vivimos la experiencia de la misa, podemos percibir cómo hay lecturas para cada día, cómo el ciclo se repite en los domingos cada 3 años. Y entonces si uno va a misa, en buena teoría, 3 años seguidos le da un recorrido completo, más o menos del 80% de la Biblia. Y cada 3 años reinicia el ciclo. Y allí es el desafío de uno como predicador, ¿no? Yo les decía al inicio, de este tema hemos hablado otras veces, sí, y ni siquiera usé las diapositivas. Solo 2 veces leí 2 diapositivas. La de la cita bíblica de Deuteronomio 7:8, y un poquito de Jesucristo, cumplimiento del designio amoroso de Dios. ¿Por qué? Porque no siempre el mensaje es unívoco y es estandarizado, para decirlo de alguna forma. Sin embargo, yo creo que nosotros en la iglesia tenemos una dificultad. Pensamos que nuestro mensaje, que no es nuestro, por supuesto, es el de Dios, es un mensaje genérico, y me explico. Es decir, que el mensaje que nosotros dirigimos funciona si usted tiene 1 año, 2 años, 5 años, 7 años, está empezando la catequesis, 9 e hizo la primera comunión, 15 hizo la confirma, 20 y resto y se casó, 40 y resto y se casó, 60 y está jubilándose. Pensamos que el 80 y está siendo adulto mayor. Pensamos que el mensaje genérico le funciona a todo el mundo. Tiene una ventaja, el mensaje genérico algo deja en las personas, pero cada destinatario del mensaje del evangelio lo procesa, lo interpreta de manera distinta según sus condiciones de vida. Y eso hay que tenerlo claro a la hora de evangelizar. No es lo mismo evangelizar a los chicos que hoy tienen 20 años y que han sido socializados de una forma muy particular, que evangelizar a las personas adultas mayores. No es lo mismo evangelizar a un chico que tiene 15, 16 años que evangelizar a un niño de 9. Parece algo trivial, ¿no? Que yo insista en esto, porque no es lo mismo atender pastoralmente desde la pastoral social a una familia que tiene 3 miembros y que 2 de ellos son los padres y tienen solo un hijo y ambos perdieron el trabajo por la pandemia, que evangelizar con los gestos de la pastoral social a una familia donde hay 9 y viven en un cuarto, en un precario de 3x3 y duermen uno encima del otro. Y entonces yo no le puedo salir con el discurso, mire, guarde el distanciamiento físico de 1,80 m, ¿dónde diantre se meten? Entonces tuve que explicarle a unos padres cuál era la dinámica de vivir en un precario. Entonces me dicen, ¿y usted por qué conoce? Bueno, en parte de la historia de vida, yo he estado en los precarios desde el año
2002, 2003, trabajando en un precario, en la noche en un precario, que lo piquen a uno las pulgas, los zancudos y lo demás que haya ahí. Y entonces uno ve la dinámica de vida que tiene la gente. Y entonces entiende por qué los contagios en esos lugares son más altos que en otros. A ver, no es porque no pueden guardar el distanciamiento, es que ¿a dónde se van a meter? Caramba, una condenada mascarilla de tela vale 1,000 pesos, pero si yo tengo que escoger entre la condenada mascarilla de tela que vale 1,000 pesos y 1,000 pesos para comprar medio kilo de arroz de puntilla para comer algo, por supuesto que voy a optar por la comida. A ver, porque con hambre nadie funciona. Nadie. Y nosotros, como ustedes a la cabeza en las parroquias, hemos hecho un esfuerzo enorme como diócesis. A ver, ayer le comparaba a alguna gente que Cáritas México, con toda la fuerza que tiene Cáritas México a nivel del país, a mayo había distribuido en todo el país de México 46,000 diarios. Nosotros, como Cáritas Costa Rica, habíamos logrado distribuir más de 12,000 diarios en nuestro país, desde las parroquias. Si uno hace la comparación, si se queda en la cifra absoluta, dicen, bueno, qué poquitillo dimos en Costa Rica y qué montón dieron en México. Pero si uno hace la comparación, considerando el tamaño de cada país, proporcionalmente nosotros hemos hecho un esfuerzo más grande que Cáritas México. Y ahí están involucrados ustedes en primera línea, ahí atendiendo a las familias, buscando cómo conseguir los víveres. En algunos casos hemos puesto un poquito de ayuda desde el departamento cuando entra una donación. Y por eso es la necesidad de estar pidiendo información, ¿verdad? ¿Cuántas familias atendieron? ¿A cuántos les dieron diario? Porque yo creo que si hay gente que confía en nosotros y nos pone sus alimentos comprados con su dinero para donarlos a través de nosotros, sea en una parroquia, sea desde la oficina diocesana, nosotros tenemos que estar en capacidad de decirle a esa gente, mire, su dinerito se usó para esto. Se llama transparencia en una sociedad que nos lo exige constantemente. Claro, cuando uno piensa que somos la iglesia y que no tenemos que darle cuenta a nadie, entonces no da cuenta uno de nada. Y eso pasa por la colecta parroquial, pasa por los dineros que tiene la parroquia, pasa por la experiencia de la asistencia solidaria. Bueno, el padre Gustavo y yo aquí la semana pasada tomamos una decisión de pedirle al Consejo Económico que grabara un videíto explicándole a la comunidad cuál era la situación financiera de la parroquia. Y cómo hasta ahora íbamos a tener que echarle mano al fondo parroquial que había dejado el párroco anterior para un proyecto muy específico, que no lo hemos podido echar a andar porque la pandemia se nos vino encima. Y la decisión nuestra como responsables de la comunidad fue, hey, no nos metamos en el proyecto porque no sabemos hasta cuándo va a durar esto y necesitamos ahorrar para sostener la vida parroquial. Bueno, en la semana antepasada hicimos números con la gente contable y la gente del Consejo Económico y dijimos, bueno, vamos a tener que echarle mano al fondo parroquial. Pero hay que explicarle a la gente que vamos a echar mano al fondo parroquial y que todos estos meses no hemos tocado ni un 5 y no hemos pedido plata y no hemos salido a hacer colectas casa por casa. Porque en enero nos sentamos el padre Gustavo y yo, el padre es el párroco, yo nada más vivo aquí, pero yo me volví y le dije, esta cosa se va a poner horrible, hay que guardar plata porque no sabemos qué va a pasar. Entonces, sostengamos todo gasto que podamos sostener, reduzcamos los gastos que podamos reducir. Y nos mantuvimos hasta hace 2 semanas sin grandes sobresaltos. Ahora le vamos a echar mano al fondo parroquial. Pero entonces 2 miembros del Consejo Económico, que no era el padre ni yo, grabaron un video y se le pasó a la comunidad el domingo pasado. Y se les explicó por qué íbamos a echar mano del fondo que el padre anterior había dejado y que hasta ahora le íbamos a tocar. Primero, para que la gente no piense que nosotros nos estamos robando la plata que el otro padre le costó tanto generar. Y segundo, para que la gente sepa que la parroquia ha venido funcionando relativamente bien. Y que hasta ahora vamos a meterle mano al fondo parroquial, porque lo necesitamos. Bueno, y hasta hicimos una proyección de gasto y dijimos, bueno, necesitamos tanto por mes para que la parroquia funcione medio tiempo sus empleados y pagarles el medio tiempo de salario y la comida de nosotros y los gastos de servicios públicos y el internet del templo y de la casa cural, porque son cosas diferentes, el templo para transmitir la misa y la casa cural para todo lo que nosotros tenemos aquí. Y no podíamos hacer una sola conexión porque lo intentamos y cada vez que íbamos a transmitir la misa con la conexión de la casa cural,
Bueno, pero es que ese es el tipo de iglesia que necesitamos ser, de decirle a la gente, bueno, el dinerito que usted nos dio, aquí está invertido. Viera la necedad mía con los padres que reciben las cajitas de diario de Primark, de las que hay que hacer un registro de beneficiarios. Hasta un video de tutorial hice para que los padrecitos me llenen bien el formulario. Y he sido necio con los diocesanos, los de las otras diócesis, los directores de otras diócesis, y con los que les estamos haciendo llegar esa ayuda a la parroquia. He sido necio en llene el formulario de esta forma. Porque yo tengo que entregarle eso a la fundación esta que nos dio la donación a nivel nacional. Hay gente que en sus parroquias pone 1, 2, 3 paquetes de arroz. Y eso permite darle de comer a... Bueno, hay que seguir ahí, haciendo eco de aquello que yo les decía en marzo en el comunicado que decía, no nos olvidemos de los pobres. Yo sé lo difícil que está esta situación, pero hay gente que está peor que uno. Bueno, ya vimos las cifras de empleo de estos días, ¿verdad? La proyección que tenía la Universidad de Costa Rica en marzo era que íbamos a llegar a un 24% de desempleo en diciembre. Y llegamos en junio. Es decir, nos comimos medio año antes y nos llegamos a ese nivel de desempleo. Entonces, la proyección que tienen de que en diciembre íbamos a llegar a un 24% ya no existe. La Universidad Nacional había hecho una proyección de que en diciembre llegaremos a un 30%. Yo creo que lo vamos a superar. Hablar de un 30% de hogares en desempleo o de personas en desempleo es hablar de un 30% de la población que ve disminuidos sus ingresos hasta para comer. Y entonces esto va a ser difícil si nosotros no somos capaces de contagiar la solidaridad y la esperanza. Nuestra vida social se va a complicar más, porque la desesperanza, porque la complicidad de unos con otros engendra más daño. Pidámosle al Señor que nos ayude a ser cada día más solidarios como Él ha sido con nosotros. Preguntas, comentarios. Ya perdí otra vez el mouse. Virginia. Joana, yo quise mandar un mensajito a don Rafael, pero no se me va, no sé por qué. Yo no soy muy gata, pero también mi hija vino a ayudarme y no sé, dice, no sé, mami, porque es que no se va. Bueno, tranquila. Nada más era para poner que bendiciones a don Rafael por su comentario, ¿verdad? Y también bendiciones al padre David, porque estas formaciones también nos fortalecen, ¿verdad? Siempre hay algo nuevo, aunque sea una palabra nueva, le cambia a uno el chip. Muchas gracias, doña Virginia. Doña Anabel. Muchas gracias por la formación, de verdad que lo necesitamos y esto nos da fuerza para seguir adelante en esta lucha. Es difícil porque a veces no podemos ni salir. Yo soy adulta mayor, estuvimos en proceso de que mi hijo pudo haber contraído el virus, gracias a Dios no fue así, pero en esa semana teníamos que salir a las compras y todo y me sentí agotada, me sentí angustiada, pero esto me da fuerzas para seguir adelante. Qué bueno. Muchas gracias y saludos a todos. Gracias a usted. Doña Elsa dijo, tenemos pobres en el espíritu que necesitan nutrirse con nuestro testimonio día a día, con una sonrisa, con palabras llenas de aliento y esperanza, compartiendo nuestro alimento con los que están solos en sus hogares y son nuestros vecinos. Muchas gracias, Padre David, por volverme a revivir este designio amoroso de Dios en las pequeñas cosas que vivo cada día, compartiéndola con mi familia, comunidad y a través de estos medios. ¿Alguien más? Doña Elsa. Es una gran alegría poder compartir aquí con todos ustedes. En nuestra comunidad también apunté la invitación para todos los agentes pastorales a ver si se unían.
pero ahí vamos aportando ese granito de arena. Creo importante que a veces pensamos que por estar en una casa no podemos hacer muchas cosas. Yo le doy gracias a Dios que a través de este medio me he podido comunicar con los agentes de pastoral social de mi parroquia y hacemos muchas cositas y también con nuestros vecinos. Y es una alegría poder seguir adelante. Muchas gracias. Muchas gracias, doña Elsa. Vamos a ver si logro compartirles un video compartiendo la pantalla. Vamos a ver. Vamos a ver. Me pongo en camino, me ven hacia el fin. Que amor de cama con ustedes, aunque pese mi vida. Madre, en busca de ti, en busca de ti. Si no has suicido tus pasos, despierta mi camino. Si no me confío en tu gracia, me pongo en marcha, tu amor me buscará. Sigo tus pasos, hasta el camino, mi camino. Si no me confío en tu gracia, pegado. Perdón, fui yo, pegué el video, pero ya voy a ponerles el enlace en el chat.
Vamos a tomar el enlace. Listo, ya recibimos el enlace. Muchas gracias, padre. No sé por qué no se escuchaba la música, pero bueno, son parte de las cosas a mejorar. Vamos aprendiendo. ¿Alguna otra pregunta? ¿Algún otro comentario? Me pasaron un video que les voy a compartir por el chat, por si lo quieren ver ahora. O se los compartimos por WhatsApp, más fácil, para que lo vean sobre don Pedro Casaldáliga. Entonces, yo se los comparto para que se los mandemos al chat de las vicarías y podamos entonces tenerlo ahí, ¿verdad? Y poder escuchar el texto que lo escribe Monseñor Pedro Casaldáliga. La música es compuesta por otra persona. Vamos a ver si lo encuentro. ¿Está? Ya nos llegó para poder distribuírselo. Sí, ya me di cuenta. Ok, muchas gracias, padre. Bueno, esta sesión la hemos estado grabando, entonces, después de procesar el video, entonces les estaremos compartiendo el enlace por si gustan repasar o por si algún compañero no pudo conectarse. Igual lo estaremos enviando por los chats vicariales. Sí. Sí. A todos y cada uno de los que se conectaron. El ratito. Ojalá lo podamos seguir repitiendo mes a mes. El próximo es en septiembre. Si Dios quiere, estamos vivos. No dejemos de cuidarnos primero y de rezar unos por otros. También tengamos en nuestra oración a las personas que están hospitalizadas luchando contra el COVID y en sus casas luchando contra el COVID con todas sus fuerzas y con todo su corazón. Seguir orando también por los que han fallecido en esta pandemia, en el país y fuera de él. Que el Señor les admita en su reino. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, sobre sus familias, trabajos y les acompañe hoy y siempre. Que el Señor nos cuide, nos bendiga y nos volvamos a encontrar, si Dios quiere, en el próximo mes de formación específica de Pastoral Social.